Ahí está. Bueno, hola amiga. Hola. Esto se escuchará bien. 1, 2, 3 probando. No sabemos. Cri, cri. Bueno, después vemos. Bueno, hoy día traemos un temazo que queremos que quizás podamos compartir ahí, de repente en los comentarios, podemos seguir esta conversación después, pero nosotras ahora queremos hablar de algo que nos convoca a todas las personas sensibles, ¿no? ¿Quieres compartir, amiga, un poco, introducir este tema? Antes de introducir el tema, vamos a hacer una previa. Que me parece que vamos a contar. Hoy estamos fusionando 2 podcasts. La Ah, Brújula sí. Sensible, Un Tiempo Conmigo, que hoy es Un Tiempo con Maca, que es más valioso que conmigo. Ajá, súper valioso. Y me interesa que les contemos a nuestras oyentes, nuestros oyentes, un poco de cada una, porque yo Ah, te conozco un bueno. montón, sos súper amiga, pero me interesa que te conozcan un poco para esto, para que sepan quién es la persona esta con esta voz tan dulce que habla del otro lado. Ay, gracias Eh, por eso. Así que nada, me gustaría como que en 3 palabras metamos un tweet de qué hacemos para Vale, que después la gente cuando nos escuche, bueno, pueda tener como un contexto un poco más. ya, maravilloso. Me encanta que lo pongas al tiro. Yo pensaba ensamblar cosas, no, vamos de corrido. Maravilloso. Algo eso. Bueno, yo soy Maca Lascano, soy psicóloga, psicoterapeuta, soy altamente sensible. Trabajo con personas, especialmente con mujeres altamente sensibles, y me encanta, me especializo especialmente en ayudarles a poder usar su sensibilidad como brújula. Es decir, a poder trabajar la gestión de las emociones, pero no solamente para sentirse bien o no sentirse mal, sino que atravesar todo lo que tengan que atravesar para poder construir una vida con sentido y desde la confianza y un estado de seguridad estable. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que intento hacer a través del trabajo también que hago con Soberana de mi Vida, que es mi programa grupal. Hermoso, hermoso. Bueno, yo me llamo Caro Muñoz Agopián, yo soy acompañante de personas en procesos de transformación personal, soy diseñadora, soy comunicadora, soy artista plástica también. Eh, Esta parte la estoy empezando a decir, ¿viste? Como que, Me costó encanta. como 40 años, pero acá estamos haciéndonos cargo. Desde hace muchísimos años que tengo esta misión enorme de ser faro, de poder sostener, de poder acompañar a personas en procesos para esto, ¿no? Para que puedan, viste que mis sesiones 1 a 1 se llaman sesiones crisálida, ¿no? Para que puedan nutrirse de todo lo que necesitan para poder construir ese lugar donde poder sostenerse en 1, 2, 10, 1000 procesos que la vida nos invita a vivir, y a partir de ese sostenerse, poder transformarse para poder vivir esa vida que cada uno quiere, ¿no? Para Ujú. poder alinear las creencias, los hábitos, los comportamientos, todas bueno, obviamente trabajar las heridas y por supuesto muy vinculada a la creatividad, a la espiritualidad y a todo lo que nos convoca como personas, toda nuestra integralidad. ¿Integralidad? Sí, Integralidad, integralidad. Bueno, no sé, estoy en duda si se dice así, pero se entiende. Eh, nuestro ser integral, ahí va, nuestro ser ajá. integral. Y bueno, nada, esto, también tengo un taller grupal que se llama Sendero, que Ujú. es nada, muy lindo porque trabajamos como este proceso, ¿no? De andar un camino para poder, nada, acompañarnos en esas transformaciones. Así que Ujú. nosotras dos somos muy amigas, pero muy amigas. Creo que creemos que somos hermanas en algún punto. La vida nos puso en algún lugar de hermanas porque hay algo Almitas muy hermoso. hermanas. Sí, hay algo muy hermoso. A Maca la admiro un montón, a una amiga hermosa con la cual aprendo un montón. Y la idea de grabar este episodio fue, primero, prender un micrófono porque nuestras conversaciones son sumamente ricas. Las dos salimos siempre muy enriquecidas y como con cositas que se van ordenando y van cayendo fichas y demás. Pero además hay un tema que nos convoca, que es lo que traía Maca, que es un poco hablar de la sensibilidad y para quitarle el miedo, ¿no? Porque hay algo de que el ser sensible, o por lo menos yo crecí con esta cuestión de que ser sensible había que esconderlo, ¿no? Como que uno tenía que guardar este ser sensible o no mostrarlo tanto porque no Ujú. estaba bien visto o estaba
no estaba valorado, ¿no? Como que eras demasiado sensible, entonces mejor te guardabas esas partes. Y la idea de esta charla es un poco como conversar juntas, no es que tengamos ninguna verdad, ninguna de las dos, simplemente, bueno, tenemos mucho recorrido en este camino, desde lo personal y desde acompañar a personas sumamente sensibles, También. para poder como, bueno, nada, a ver qué insights podemos como llevarnos cada uno a su casa. Me encanta. Y bueno, sí, básicamente esta va a ser una de las conversaciones que siempre tenemos, o sea, una nueva conversación de nosotras, pero esta vez registrada para poder compartirla y que quizás también pueda continuar en otros lugares, que eso también es muy bonito porque bueno, el podcast tuyo y el mío se escucha en todo el mundo, se escuchan ambos en todas partes del mundo, entonces es espectacular cómo esto se puede difuminar, ¿no? Como semillitas. Y bueno, y pueden brotar en distintos corazones y en distintas relaciones cuando esto se lleva a la conversación, al diálogo. Así Hermoso. que me encanta. Hermoso. Yo para destrabar el hielo, que no hay hielo, pero como tirar ahí el tema arriba de la mesa, me divierte traer una creencia, que es que me costó un Perú esta, ¿eh? A ver. Pero yo siento que, yo siento que en mi caso, para mí, dejar de querer esconder mi sensibilidad vino muy de la mano y muy vinculado a entender que esa sensibilidad, si bien era por muchas cuestiones sentirme más vulnerable, esa vulnerabilidad en realidad era mi mayor fortaleza. ¿Fue un chino lo que dije o se entendió? Bueno, yo te entiendo perfecto. Ahora quizás podemos desarrollar esa idea porque no es tan evidente quizás para todos. Porque, ¿qué es esto de que la vulnerabilidad sea una fortaleza, no? Como que se ve algo blandito, se ve algo como muy frágil si tú ves lo blandito. Me encanta verlo como en esta analogía un poco como de los materiales, porque si tú intentas como, o sea, tú ves, no sé, una estaca, ¿no? Como pensando en las personas que son estoicas. Y la estaca está ahí, muy digna, ¿no? Se ve muy paradita, así como que nada le mueve. Sí, nada la inmuta. No se inmuta con nada. Y la gente, bueno, en general está este discurso de que esa persona es muy capaz, ¿no? Como que esa persona es capaz de enfrentar mucho. Bueno. Sí, tiene mucha claridad. Claro, claro. Y eso viene de la mano también con esta idea de que la persona está centrada, ¿no? Porque es muy racional también. Y como que lo racional fuera el centro. Y a mí me encantaría retomar esa idea después, porque creo que es todo lo contrario. Como que lo racional es una herramienta más para ir al centro, pero el centro está en nuestras emociones. Total. Entonces, estoy re de acuerdo con vos y la voy a anotar para que no se nos vaya. Ya, me encanta, porque si no nos dispersamos, que también me encanta. Entonces, claro, esta imagen de la estaca puede ser quizás como la imagen típica de lo que sería como la fortaleza o lo que sería como la resiliencia, no sé, ¿no? Como esta capacidad frente a la vida. Pero ¿qué pasa, no? Si llega un punto donde recibe suficientes golpes o un golpe de una intensidad quizás más fuerte, esta estaca se puede quebrar. O sea, toma un palo cualquiera, ¿no? Vas caminando por la playa o vas caminando por el bosque y tomas una ramita. La ramita se ve muy firme. Una rama, digamos, más o menos gruesa, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú la rompes como para hacer leña? Si una rama se rompe, la quiebras. Total. ¿Qué pasa con una esponja? ¿O qué pasa con Con una un junco. ramita? Con un junco. ¿No? Con una ramita o un junco que es como blandito. Flexible. ¿Cuántas veces puede recibir impactos eso, moverse, ¿no? Y volver a su mismo lugar? Está ahí paradito, pareciera que fuera como tan que se mueve con el viento el junco, ¿no? Claro, que cualquier cosa lo lleva a cualquier lado. Pero justamente es la capacidad de resiliencia es la capacidad de volver otra vez a tu centro una y otra vez. Esa es la capacidad de resiliencia, que es como esta capacidad de realmente resistir muchos malestares en la vida, pero salir transformada, o sea, volver otra vez a tu eje con más herramientas. Me encanta lo que traes. Siento que, bueno, por supuesto, resuena total y siento que hay algo que es interesante acá, porque cuando hablamos del junco, pienso en esto del junco
que generalmente los juncos no están solos, ¿no? Ah, Como que en general no, me vino la imagen de una laguna, juncos, no es que ves un junco solito, claro, ¿viste? En sí, general hay algo ahí en la resiliencia, y lo traigo porque la sensibilidad muchas veces nos ha pasado a nosotras y a la gente sensible de sentirse el bicho raro, ¿no? De sentirse como la oveja negra, sentirse el punto fuera de la línea, sentirse que es el que no encaja, que por claro, supuesto hay un deber ser en la sociedad que va muy vinculado a que lo racional es el centro. Recontra, claro, no tenemos que explayarnos demasiado y ahí. tiene que ver con la productividad también, ¿no? La Lo que hemos productividad, producido. total, el capitalismo, la productividad, los resultados, las métricas, con todo esto que es un estilo, es una forma, ¿no? De abordar y de mirar la vida. Ahora, cuando estamos hablando de esto de la resiliencia, la sensibilidad y demás, siento que es re interesante también entender que está buenísimo para nosotros que somos sensibles junquitos, darnos cuenta que cuando resonamos con otros junquitos, nuestra fuerza y nuestra resiliencia se hace mucho más poderosa. Total. ¿No? Como que creo que ahí está bueno también, o sea, como hice como un zoom, ¿no? Sí, De la me imagen que encanta. trajiste, que es hermosa, porque me parece que ahí está bueno también entender que la flexibilidad nos permite poder también hacernos preguntas muy incómodas, y esas preguntas muy incómodas para nosotros mismos a veces tocan puntos de dolor. Y Exacto. poder encontrar una comunidad, un referente, un acompañante, lo que fuera, pero un otro que Ujú, sea capaz de sostenernos en ese dolor, es tan reparador. O sea, yo total. siempre digo, ¿no? Como las personas tenemos esta facultad de que, las personas, los seres humanos, ¿no? De que no hay probablemente, o sea, así como un ser humano puede ser el que más daño te puede hacer, un ser humano también puede ser el que más sostén te puede dar. Y digo, para una persona sensible, que muchas veces percibimos todo, y después el laburo es en el camino aprender a qué Mm, hacer con todo lo que percibimos, porque no nos podemos hacer cargo muchas veces, total. hemos hablado mucho nosotras de esto, ¿no? Sí, De que uno no se puede hacer cargo de todo lo que percibe. Salís a la tal calle y cual. percibís, vas por, no sé, escuchás una conversación de una vecina gritándole a otra y lo percibí, o sea, Te das cuenta de lo que está percibimos. sintiendo tu pareja cuando tú le pones un límite, por ejemplo. Y bueno, Por ejemplo, sí, total. Cuando estás hablando en el trabajo y percibís los límites de la otra persona, los límites, ¿no? De que las claro. inflexibilidades de las otras personas. Ujú, Hay un montón de cuestiones que percibimos, pero no nos podemos hacer cargo de los procesos de los demás. O sea, acá estamos exacto. hablando de nuestra sensibilidad. Pero me parece súper interesante esto, ¿no? Como destacar que ser sensible, no, o sea, empezar a reconocernos como personas sensibles, uno, tiene que ver con dejar de esconder nuestras partes más hermosas. Sí, Y con las partes más hermosas me refiero a esas que son muy chiquititas y sutiles y sensibles, pero que nos conectan con la vida de una forma maravillosa, aún en las noches más oscuras. Y de esto sí. hemos hablado mucho vos y yo. Sí. Pero, ¿no? Como y no quitarle valor a esas pequeñas sutilezas, que son las que nos llenan la vida. Eso por un Total. lado. Y por otro lado, esto, ¿no? Como de reconocer que nuestra sensibilidad compartida con otros no Mm, solo habilita a otros ujú, a esto, a permitirse sentir, a mm, permitirse conectarse con esa sensibilidad, sino que además potencia esa resiliencia. Y eso me total. parece maravilloso. Sí, por eso es tan importante en esta sociedad tan individualista el poner la mirada en lo grupal, poner la mirada en lo comunitario, en lo social, porque necesitamos mirarnos entre nosotras, especialmente las personas que somos minoría, como que somos las sensibles, las bichos raros, todo eso, porque hay algo esencial que necesitamos como seres humanos y es ser vistas. Mm, total. Y cuando somos vistas, recién ahí nos podemos sentir dignas. Y cuando nos sentimos dignas, recién ahí nos podemos dar permiso para abrazar lo que somos. Total, Entonces, es total. necesario que esto lo podamos hacer acompañadas, no es un trabajo que tú tengas que hacer sola, porque no se puede sola. O sea, No. menos si estás en un contexto donde esto se rechaza. Qué importante es poder No, mirar. y no solo en un contexto en el que se rechaza, sino también en un contexto donde tus creencias y tu educación y toda tu formación, o sea, más allá del contexto, ¿no? Como vos con vos misma, digo, ¿no? Como Claro.
donde todo tu sistema te habla de que vos misma tenés que rechazar esas partes porque no tienen valor. Claro, porque ese es el contexto internalizado al final. Exacto. Son juicios que estás haciendo sobre ti misma o sobre nosotras mismas, pero que al final son introyectados, o sea, vienen de afuera. Si en realidad tú te pones a pensar, quizás no le dirías eso a otra persona, porque no crees realmente eso, ¿no? Total. Bueno, hay un concepto que nosotras siempre lo conversamos, que es este del maternarnos, ¿no? El automaternarnos o autopaternarnos, que es un concepto que a mí me encanta, me resuena un montón. O sea, ya muy chiquita tuve que aprender a automaternarme, ¿no? Yo también. Claro, la vida nos tiró la invitación ahí, nos llegó temprano, pero digo, qué interesante esto de poder aprender a automaternarnos, no porque tengamos el dolor o la necesidad, sino porque entendemos o entendamos que una vez que podemos ser nosotras las que miramos a esa niña que fuimos, ¿no? Podemos ser nosotras las que miramos a esa Maca chiquita, a esa Caro chiquita, a esa Pirula chiquita, y podemos sostenerla, podemos hablarle amorosamente, podemos ser su amiga, podemos, o sea, su amiga, ¿no? Como hablarle con compasión, con muchísimo amor, con ternura. A Podemos partir de preguntarle ahí, qué le gustaría, qué le haría feliz hoy día, cómo puede ser atravesar esto difícil de una forma más amable. Podemos hacerlo desde el disfrute. total, y permitirle que explore, que se anime a explorar, que no está sola. Ay, esto me encanta porque a mí me hace tanto sentido esto del automaternaje, porque también yo empecé mi formación como cuando empecé como a encontrar mi camino de en qué me quería especializar, que siempre tuve claridad en todo, como en eso, porque la intuición me guiaba. Me formé mucho en algo que tú también, ¿no? La teoría de apego. Y como todo esto de cómo se forma el sistema nervioso a partir de las primeras relaciones, los vínculos tempranos. Y resulta que hay algo que te habilita dentro del vínculo de apego, que me parece hermoso, porque después se puede replicar también en la adultez. El vínculo de apego, los vínculos de apego existen durante toda la vida. Y es que puede ser que tú a ver, un apego seguro permite dos cosas. Permite que haya refugio en los momentos difíciles, cuando hay alguna amenaza, y permite que haya exploración. O sea, que tú te sientas suficientemente segura como para explorar el mundo, si eres niña, ¿no? Ir a conocer los bichitos, ir a conocer como a las otras personas. Libertad, libertad. Explorar tus habilidades, ¿no? Sin temor al rechazo, sin temor al juicio, sabiendo que tú eres digna. Cuando eso no se da en la infancia, que yo, por ejemplo, no lo tuve realmente, pero no está todo perdido, porque todavía te puedes automaternar. Y automaternar también consiste en encontrar a las personas con las que quieras acompañar tu camino. Entonces Total. puedes ser vista y puedes encontrar ese espacio donde tú puedas explorar. Y esto me parece hermoso porque tiene que ver con nuestra identidad y nuestra autenticidad. Con poder abrazar lo que somos y poder no solamente aceptarlo, sino que sacarle brillo, potenciarlo, desarrollarlo, ver hasta dónde podemos llegar con lo que somos. Totalmente, no solo, o sea, esto que vos decís para mí es el punto, ¿no? Porque es reconocer, bueno, la sensibilidad y todo lo que la sensibilidad trae aparejado, es reconocerlo, darle el lugar que se merece para poder como explotar los dones y dárselos al mundo. Vos dijiste algo que quedó como que lo dijiste, que justo antes de abrir el micrófono también lo estábamos hablando, ¿no? Como esto de, che, el mundo necesita la sensibilidad, en un mundo donde hay cada vez más tecnología, inteligencia artificial, donde cada vez los vínculos, yo tengo dos nenas muy chiquitas, vos las conocés, los preadolescentes, adolescentes, se manejan desde WhatsApp, los encuentros son online, ni siquiera a veces son encuentros, son meme va, meme viene, carita, carita, o sea, lo vincular está en un lugar donde necesitamos como volver un poco a conectar con lo vincular, para realmente poder, creo que construir un mundo realmente sano, ¿no? Entonces hay algo ahí de la sensibilidad, porque la sensibilidad también es la que permite el encuentro, es el que permite que yo esté hablando con vos y que no sé, me traigas una sopita y yo me emocione y se me llenan los ojos de lágrimas porque vos viste que yo estaba cansada, ¿no? Como digo, hay una sensibilidad
que no está en las palabras y está en el mirar al otro, en el Claro. mirar, en el poder estar físicamente, en la presencia, en el gesto. Creo que esto que vos dijiste, que lo dijiste como, bueno, no, el mundo capitalista, qué sé yo, como que sí, es real, pero a veces es como que siento que está muy dicho, pero no nos olvidamos como que en casa lo podemos laburar, que a veces se nos pasa de largo, ¿no? Claro, que al final es como, esto, todo lo que hablamos es política no en el sentido de partidos políticos, sino que de la sociedad, No, de cómo no. funciona la sociedad, pero también podemos hacer esta micropolítica que es como en casa. Y es esto, cómo construimos estos vínculos o cómo yo, si vivo sola, por ejemplo, ya, cómo me habilito para poder relacionarme desde un lugar en el que yo sea digna y habilite a otros a que se sientan dignos de expresarse también. O sea, solo con el hecho de yo trabajar en mí misma, ya estoy haciéndole un bien al mundo porque al interactuar con otras personas, les estoy dando permiso, sin hacerlo explícito, de que esas otras personas también se puedan expresar en su sensibilidad. Y cuando Total. las sensibilidades empiezan a aparecer, empieza a pasar lo que tú dices, o empieza a pasar que aparece el arte, aparecen todas estas formas de acompañar dolores que son muy amables, ¿no? Las canciones, la pintura, el teatro, el La cine, expresión corporal, obvio, re. todo, pero todo eso es gracias a que hay personas sensibles que están abrazando su sensibilidad. Hermoso. Bueno, vos trajiste esto, lo voy a traer. Lo racional es el centro, o el centro son las emociones, ¿no? Como hablando de esto que vos hace un ratito. Yo siempre digo que para mí las personas somos como una mesa de 4 patas. Y una de las 4 patas es lo racional. Una. Creo que muchísimos años como humanidad estuvimos mirando solo esa pata como si fuera la única valiosa. De hecho, voy a hacer una confesión acá al público. Yo toda la vida, tuve una amiga mía muy querida, Meli Furman, me enseñó, yo te lo conté a vos, me enseñó, yo de grande, te diría 30 y largos, me enseñó la teoría esta ¿viste? De los cerebros múltiples, de la De las capacidad que tenemos, inteligencias múltiples. inteligencias múltiples, y que nada, esto, como que no es, yo toda la vida tenía que llenar un CV, un currículum vitae, y para mí era un estrés, porque yo sentía que todas mis habilidades no tenían lugar ahí. O sea, todo lo que yo soy realmente buena, ¿no? En lo que Claro. realmente soy buena, era como, che, no sé, conecto un montón con la intuición y la naturaleza, y soy resutil. Y digo, ¿dónde se pone todo esto, no? Como, nada, nunca encontraba como, y bueno, Sí. gracias a Gardner y a mi amiga Meli, que me enseñó su teoría, entendí que yo era re inteligente, que tenía todo otro mundo y un Sí, universo desarrollado con mucha facilidad por otros lados, claro. y para mí fue un gran hallazgo, ¿no? Pero hablando de las inteligencias múltiples y las patas de la mesa, para mí las personas, a grosso modo lo estoy diciendo, ¿no? Pero como si pudiéramos verlo como una pata, como 4, una es la inteligencia, la otra tiene que ver con la intuición, con esa voz interna que todos tenemos, la espiritualidad, que creo que es algo que necesitamos como humanidad conectar un montón. No te estoy hablando de religión, estoy hablando No, de espiritualidad, y la sensibilidad está muy vinculada claro, con es esto, que las ¿no? personas altamente sensibles necesitamos que nuestra vida tenga sentido. Y ahí es donde aparece la espiritualidad. No como Y una respuesta externa, sino al revés, como interna, como yo construyo una vida, yo elijo, ¿no? Como qué el hacer con mi propósito vida, total. como conscientemente. Sí, Re. sí, Y bueno, y total. obviamente que la otra pata muy vinculada a la creatividad y las emociones, ¿no? Que para mí van íntimamente conectadas. O sea, la creatividad y las emociones, la emoción motor absoluto en la vida, y la creatividad está ahí, siempre como Sí, como respaldando esos Y que, procesos. y que no siempre la creatividad se va a expresar en lo artístico como tradicionalmente se asocia, sino que la creatividad también tiene que ver con crear tu propia vida o crear vínculos, ¿no? O crear un hogar o lo que sea, ¿no? Son cosas profundas que creamos todos los días. Total. De forma Y ni hablar inconsciente. las mujeres. O sea, a nivel mujer, bueno, yo hace un par de años estoy haciendo confesiones hoy en este episodio, mal, ¿eh? Pero esta no la teníamos calculada, pero digo, hace un par de años yo vi una histerectomía. ¿No? Una histerectomía, voy a hacer paréntesis, es que te quitan el útero. Y para mí fue un proceso mega mil potente. Yo no sabía antes de operarme que me iban a sacar el útero, era una posibilidad, pero no la sabía, o sea, como que no era la certeza, no se sabía como el diagnóstico que exactamente tenía. Pero yo ese mes y medio antes de la operación hice todo un laburo interno de hacerme muchas preguntas,
útero territorio y de preguntarme y mirarme como nunca en la vida me había mirado. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando salgo de la operación, Arturo, que fue el médico, me cuenta que me habían quitado, yo tenía un fibroma muy grande, me habían quitado el fibroma, que estaba en el cuello del útero y me habían quitado el útero, ¿no? Y cuando él me dice esto, a mí se me cae una lagrimita, pero yo internamente sentí que estaba conectada con el universo y que podía crear lo que quisiera, como con una certeza de decir, yo no necesito, entre comillas te lo digo, ¿no? Como no necesito esto para crear, porque yo soy Claro, capaz, por sí, quien soy, de poder claro. gestar y crear Ajá. proyectos, no sé, sueños, obras, o sea, tengo esta capacidad Claro. interna de Sí. creación. Y fue, creo que la primera vez, y creo que de ahí en adelante hubo un gran quiebre en mí, a la hora de vincularme con el arte. De hecho, cambió mi forma de ilustrar, mi forma de pintar, mi vínculo con el arte y de hacerme cargo, de decir, che, pará, tengo este costado artista, no lo guardo más en el cajón, ¿no? Como digo, Soy testigo de eso y lo aliento totalmente. sí, y se agradece porque ha sido muy, muy, bueno, el junco, ¿no? Ha sido muy necesario para mí ese aliento. Pero digo, qué interesante que es que muchas veces nos quedamos como jugando chiquito. Esto es lo que quería decir. Como Claro. nos quedamos jugando chiquito y de repente a veces viene la vida con un cimbronazo, un proceso fuerte que te dice, wow, 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 a ver, pará. ¿De Sí, verdad que estás sí. mirando, de verdad que estás vinculando con tu creatividad y tu sensibilidad? O sea, ¿esto es real? ¿No? Como, digo, y a veces nos quedamos como, no, bueno, sí, me conecto con la creatividad y una vez por mes coloreo esto. Que no digo que esté mal, no lo estoy tirando a la basura. Lo que digo es, che, ¿qué nos pasa con vivirlo en el cuerpo, ¿no? Como poner el cuerpo, acá vamos. Es que eso conlleva no solamente sentirlo agradable, y eso requiere la capacidad de sentir en general. Y eso Mm, es aumentar la ventana de tolerancia a todas las emociones, porque no puedes bloquear ni puedes habilitar selectivamente una emoción. O sea, si te habilitas para sentir lo agradable y quieres disfrutar la vida así y conectarte con el sentido de tu vida o construir ese sentido, necesitas estar dispuesta para vivir también las emociones desagradables y poder total, sostenerte. Y total. por eso es tan importante, y por eso a mí me gusta hablar de soberanía emocional, porque cuando logras sostenerte a ti misma en el malestar, logras construir bienestar también. O sea, cuando tú sientes que eres o sientes confianza en tu capacidad de enfrentar lo que sea, bueno, ya no estás viviendo en función de evitar el malestar, que yo creo que es como el modo automático que tenemos la mayoría o que tiene la mayoría en la sociedad, como de vivir en función de Controlar, evitar, controlar, evitar el conflicto, evitar la incomodidad del otro. ¿Por qué? Porque eso me genera incomodidad a mí, pero yo no me quiero hacer cargo de esa incomodidad porque no sé cómo lidiar con eso. Entonces vivimos con ansiedad, porque la ansiedad es, me anticipo a todo lo que puede ser malo y yo no me siento capaz de gestionar. Entonces vivo controlando, controlando, controlando. Nunca vamos a tener paz interna, porque ese es un estado de alerta del sistema nervioso y es continuo. pará, y además que sabemos que es totalmente ineficiente. O sea, Absolutamente. O sea, nadie puede controlar, o sea, está clarísimo que no podemos controlar nada. mira, en situaciones puntuales te sirve para sobrevivir. O sea, si tú tienes que, no sé, anular un poco como lo que estás sintiendo para poder, no sé, salir de tu auto que chocaste y tienes a tus hijas adentro y bueno, ya, te sirve, te Sí, sirve. Pero un ratito, si tú vives así, se te va a acabar la energía, pero en nada. O sea, vas consumiendo toda tu benzina o toda tu, ¿cómo total. se Sí, llama? es que vivís como en un estado de supervivencia absoluto. Exacto, y eso Total, cuesta caro y llega un punto donde colapsa tu sistema nervioso y donde te sientes desesperanzada con la vida o sientes que no puedes más, porque no hay energía infinita para total. sostener ese estado. En cambio, un estado de seguridad es, vuelvo a mi centro una y otra vez, me vuelvo a cargar de energía y vuelvo a tener disponibilidad para vivir. A mí hay una imagen que me encanta, que para mí es muy visual de esto que estamos diciendo, que es que empezar este laburo de habilitar sentir, porque Ujú, sentir, ujú, eh, es como querer entrar, es como querer ir a la casita de Blancanieves en el bosque, ¿no? ya, Sabemos que está la casita de Blancanieves en el bosque con los animalitos, hermosa, con el fueguito calentito, preciosa, pero para empezar a andar al bosque, el bosque está como súper tupido, cerrado, a claro, veces está ese bosque incómodo que viste, como que te araña la cosa y no ves el camino del todo, pero claro. hay algo ahí de
uno, de desconocer, de soltar este sistema que conocemos, ¿no? Que conocemos todos, del control, de la supervivencia, del querer evitar, ¿no? Lo evitativo es como, lo hablamos un montón siempre, como que vivimos en una sociedad que le es más fácil anestesiarse con Netflix, con las redes, que todos caemos ahí, ¿eh? Digo, nosotras Sí, también caemos ahí, somos humanas y somos parte de esto, pero digo, por más que somos personas mega conscientes y nos laburamos un montón, hay algo que tiene que ver con la mecánica y cómo funciona hoy el mundo, que claro. es anestesiando y corriendo un costado todas las emociones, porque obviamente es mucho más fácil de manipular la gente que no es consciente y de que no siente y que no toma decisiones y que no tiene propósito, que no tiene un Claro, propósito en la vida que los encienda. Entonces claro. digo, qué importante que es saber que tal vez el camino se siente un poco oscuro y turbio, ¿no? Como turbio en el sentido de tupido. Veo la imagen, ¿no? Como de las Sí, ramitas ahí como cerradas, que hay que como, uy, a ver qué hago. ir pinchándose un poquito. Sí, Incómodo, porque para mí la palabra es incómodo, porque al total. principio puede ser muy incómodo, pero eso Te es puede una dar incomodidad. miedo también. Sí, Total, es una incomodidad que creo que, bueno, por supuesto que estoy convencida de que vale la pena porque sé, ¿no? Sabemos todo lo que viene después, porque a esa incomodidad uno la atraviesa, se rajuña a veces un poquito, pero no mm, por heridas nuevas, sino porque permite que aparezcan las que estaban, que uno los venía claro. tapando, ¿no? Sí. Digo, no es que ver la incomodidad te va a hacer que te duela más, es lo que ya estaba, que le estamos dando lugar, y a veces darle lugar nos da miedo porque no sabemos cuánto va a durar. Y acá hay Claro. otra gran ventana que tiene que ver con el tiempo de los procesos, Como el ¿no? Como, tolerar, el sostener esa incomodidad sin desesperar, sin tratar de controlar. y entender que no lo podemos comparar. El otro día yo subí una historia, no sé si la viste, que era, yo viste que tengo las orugas arriba del mariposario, y había unas ¡Ay, sí orugas la así, vi! Hay una oruga gordas, gigante. ¿viste? Y de Sí, repente apareció una chiquitita así, chiquitita al lado. Y yo muy dije, es la vida misma. A veces uno va con un proceso como reavanzado, mega consciente, y de repente hay otro que arrancó. Y bueno, y aún así, esas oruguitas se hacen bien juntas. O sea total. que al final es necesario poder acompañarte de gente que esté como en el mismo camino, no importa Mm, dónde esté. Porque no es un proceso, yo lo he visto, por ejemplo, acompañando a personas en Soberana de mi vida. Personas que de repente dicen, ay, pero es que tal persona, yo la veo, la admiro tanto porque ya va tan avanzada en su proceso y a mí me falta tanto. Vale, pero esto también es un camino en donde tú estás avanzando un montón. O sea, tú vienes de más atrás, porque la vida no fue justa contigo, ¿vale? Pero en lo que tú estás avanzando es un montón. Entonces también ver que nuestro proceso es como el siguiente escaloncito, ¿no? Lo que está más cerca de mí, eso, la tolerancia es como ampliar esta banda ancha emocional, total. ¿no? Como, ¿qué es lo siguiente que puedo gestionar, sostener? De repente puede ser, ah, no, todavía no me puedo hacer cargo de esto. Vale, todavía no. Pero, ¿qué es lo siguiente? Sí, hay un concepto que a mí me encanta que es este, que es el de la zona de desarrollo próximo. Me encanta. ¿Cuánto es lo que me puedo Sí, extender un poquito más de donde estoy cómoda sí, para crecer un poquito, pero que no sea inabarcable? que La zona de sea desarrollo próximo es como ese lugar a donde puedo ir un una, poquito. Me requiere esfuerzo, me requiere, no sé si esfuerzo, compromiso me gusta más. Me requiere compromiso, me requiere esta incomodidad. sí, Ojalá que sea sostenida, ojalá que sea lindo. acompañada, ojalá que sea con alguien que me acompañe en este proceso, porque Sí, obviamente estamos hablando de cosas que tocan el alma, el corazón, que muchas veces duelen y y que a toca veces muchos egos también que tenemos. ni Sí, hablar. Y muchas veces nos da, como que hay algo que a mí me ha pasado y le ha pasado a un montón de personas que acompaño, a vos seguro te ha pasado un montón, a vos y a las personas que acompañás, que hay un punto en el que uno dice, bueno, basta, che, todo bien, pero estoy repodrida de estar en el proceso, del proceso. Pero esto que vos traes de poder mirar, es esto de poder ver como las zonas de desarrollo próximo como espiral, sí, ¿no? Como que no es girar en círculo y quedarnos siempre como haciendo un surco. claro. Es, hola, estoy como conectando con esta espiral que me permite evolucionar y cada vez tengo más nivel de conciencia y ese nivel de conciencia me permite poder tomar decisiones, registrar mis límites antes. Entonces, Claro, evitar caer en lugares que ya caí y que por ahí antes no veía y ahora veo. Digo, claro. Por eso que, bueno, al final me encanta Madurana, que decía que es un biólogo chileno que falleció hace poquito, pero que me encanta su mirada, porque él también dice que los seres humanos somos seres emocionales que pensamos y que
necesitamos, o sea, da una mirada como, una remirada a la evolución, como que la colaboración, la cooperación es lo que nos hace evolucionar como especie, como seres humanos, y la importancia de justamente sentir, como tener la capacidad de sentir, para poder tomar decisiones conscientes, porque todas las decisiones son emocionales, según Maturana. O sea, nuestras decisiones pueden ser desde muchos argumentos, y por eso uno ve gente que tiene distintas miradas políticas y los argumenta súper bien, pero es que no pasa porque alguien tenga la razón definitiva. Nadie tiene la verdad absoluta. Es qué te mueve a ti, qué te resuena a ti. ¿Y por qué te resuena eso? Porque sientes algo con eso. Total. Entonces, bueno, ahí está tu sentido. Eso te hace sentido a ti y tiene que ver con lo que tú valoras de la vida. Total. Entonces, desde ahí es donde, bueno, y es bonito mencionar esto porque esa es la fuerza. O sea, es incómodo, ok, pero hay una fuerza que te lleva hacia allá, que es como, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Para qué aprender a gestionar mis emociones? ¿Para qué aprender cómo a sostenerme en la incomodidad? Si prefiero no sentir y así no tengo que hacerme cargo de nada, ¿no? Suena súper cómodo. Vale, pero ¿qué pasa si tú empiezas a conectar con lo que te hace sentido? Te empiezas a dar cuenta de que, no sé, por ejemplo, valoras mucho una linda relación con tus hijas. Valoras mucho el tener, poder desarrollarte profesionalmente para ayudar a otros. Valoras mucho, por ejemplo, la relación con la naturaleza. Bueno, todas esas cosas son valores y que son los que nos dan la fuerza interna y que nos permite justamente a través del sentir, como movilizarnos, como emotion, ¿viste? Como Total, total. Sí, y para además poder tomar hacer las ese punto. decisiones, total, para tomar las decisiones para esto, construir, crear, diseñar la vida que vos querés, no la que te contaron que tenías que tener, que cumplir, que hacer. Nosotras acompañamos mujeres en general de una edad, bueno, no sé vos, pero más de 30, Sí, donde hay un montón de mujeres que ya se formaron en carreras profesionales, que tienen recorrido, algunas son madres, otras no. Hombres también, a mí me toca acompañar hombres que me encanta que vengan a mis espacios hombres hombres a estas sensibles. conversaciones, Sí. me parece mega necesario y siento que enriquece un montón la conversación, porque acá no es que es mujeres u hombres, ¿no? Claro. Somos sociedad, y creo que esto de hacernos estas preguntas y realmente plantearnos cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos sembrar, porque hay mucho que venimos sembrando porque creíamos que era lo que queríamos, la verdad es esa, veníamos como Claro. cumpliendo como la lista, ¿no? De, bueno, me recibo, me mudo sola, me compro una casa, tengo hijos, me caso, lo que fuera, ¿no? Como muchas, hay cosas que se dieron como sí, obvio que las requería, pero capaz que ni te las preguntaste, o sí, Claro. no sabemos, no importa, pero digo, hay un momento en la vida de madurez en el que dejamos de ser esa nena que cumple todo lo que papá y mamá esperan de mí y nos miramos al espejo y decimos, che, pará, ¿y yo qué hago de mi vida? ¿No? Como, Claro. ¿a mí qué me pasa con mi vida? ¿Qué es lo que yo decido hacer? Y en el caso de ser madre, está también ok, ¿qué legado dejo? ¿Qué mirada les dejo? Claro. Yo siempre digo que es algo como, como una carrera de postas, ¿viste? Allá no sé Sí. si en Chile se dice carrera de postas, esta que vas Pero se corriendo entiende, sí. y uno Donde te te das da como un como testimonio. eco, te da el Sí, testimonio y el otro sigue, ¿no? Como su claro. recorrido. No porque sea una competencia, no lo digo desde ese No, lugar, para no. mí, De hecho, desde la colaboración. desde la colaboración, sin duda. Pero esto de uno le da el legado al otro en la mano, ¿no? Como se lo da. En el caso de la crianza, todo esto que estamos hablando de permitirnos la sensibilidad, por eso es la crianza positiva, la crianza afirmativa, ¿no? Como todo esto que tiene que ver con la crianza desde un lugar netamente conectado con las emociones, pero porque Claro. nosotros no crecimos, nuestra generación no creció con eso. No. Es Y habilitarle a ellas, a tus hijas en este caso, que ellas sí, lo normalicen, como que esto se puede hacer. pero no solo a mis, yo creo que, mira, a nivel, obviamente yo lo hago con mis hijas, yo laburo con esto también en También. escuelas, en familias, Sí. ¿no? Como que creo que, de hecho en la adolescencia, post pandemia, es un recontratema, como esto de la ansiedad que vos traías y Sí. la depresión en los adolescentes. Hay mil cosas ahí, como el tema de lo Sí. no vincular, el no Sí. compromiso, el no estar presentes en la relación vincular de las primeras, como los primeros vínculos muy ausentes. Bueno, Los nada, como primeros hay una años donde realidad se social, desarrollan. hay una Sí. realidad social ahí donde realmente las infancias necesitan tener adultos mucho más conectados con la vida, no online, conectados Claro. con la vida, con la Emocionalmente presencia, disponibles. emocionalmente Emocionalmente que disponibles, los pero vean. conectados y presentes ahí en el Claro. vínculo, ¿no? En lo vincular. Yo creo que el gran
el gran riesgo o el gran peligro es que hay mucho en la sociedad de cumplir con las cosas que necesita mi hijo, de mandarlo a una escuela, comprarle, no sé, las zapatillas, bla, 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 darle el teléfono, lo que cada uno crea que corresponda como padre o madre, pero no hay tanto del compromiso que requiere paternar o maternar de laburarnos internamente para acompañar esas crianzas. Claro. Y creo que, bueno, esto de la sensibilidad, a mí por lo menos, desde lo personal, digo, fue un despertador enorme, ¿no? Como, che, ¿cómo vas a tener, o sea, qué le vas a decir a tus hijas de la sensibilidad si vos misma te la escondés? Y obviamente fue como un bombazo, hace 12 años soy madre, y fue un bombazo de decir, ok, ¿cómo me hago cargo? ¿Cómo integro? ¿Cómo dejo de esconderme? Si es la parte que más amo de mi vida, aparte, ¿no? Pero la dejo guardada en un cajón porque me da miedo. Porque ¿no? claro, y yo creo que ahí la invitación que podemos ir dejando también es a enfrentar estos juicios, porque al final es eso, ¿no? Como el miedo al juicio, pero ¿el juicio de quién al final? Esa es la pregunta, ¿de quién? ¿No? Porque ¿de dónde viene este juicio? Si viene de alguien específico, bueno, ojo ahí también con ese vínculo, ¿no? Pero si viene de algo etéreo, que tú no sabes bien de quién viene de adentro entonces. Y ese juicio algo que está dentro de lo racional tuyo, por lo tanto es algo que tú puedes manejar porque está dentro de ti, es más pequeño que tú. Total. Y ahí sí se puede hacer algo. Y hay algo muy interesante de esto que traes, y vengo otra vez con la imagen de las postas, que es que nuestras generaciones, o sea, nosotros, nuestra generación, en general venimos de hijos de posguerra o hijos de dictaduras, digo, hijos de padres que tuvieron realidades recontra complejas y difíciles, los abuelos también, digo, hay algo de la posta y la evolución que tiene que ver con, o sea, por ahí a nuestros abuelos, le voy a decir como bruto, como hablo yo, ¿no? Por ahí nuestros abuelos fajaban a nuestros padres, por ahí nuestros padres no te fajaban, o sí, y te decían un montón de cosas donde te limitaban, te coartaban, en algún punto te castigaban o te hacían un montón de estrategias ineficientes para al corto plazo que obviamente dinamitaban la autoestima, entonces obviamente crecimos mega autoexigentes, temerosos, dudosos de nosotros mismos, bla, y hoy por hoy creo que como adultos, si estamos vinculados con crianzas, está buenísimo entender que parte de esa posta es decir, ok, ¿cómo me laburo internamente? Cómo yo me laburo internamente para sostenerme yo, pero además con el compromiso de saber que le estoy dando una aposta a la generación que viene, que es la que sigue construyendo en este mundo, que ojalá fuera colaborativo, digo, ¿no? Como... Claro, y que tiene que ver también con el ver qué mundo quiero construir o qué mundo quiero ayudar a construir, porque está muy... No sé si a ti te dijeron esta frase, a mí me dijeron un montón esta frase los adultos cuando yo era niña o adolescente, y es como, te van a comer viva, ¿no? Si eres tan sensible, o eres muy ingenua, como porque yo veía la bondad en todos lados. Y siempre como, hasta el día de hoy, hay gente que me han dicho que soy ingenua. ¿Por qué? Porque yo aspiro a construir un mundo mejor. Y eso es ingenuo. Para mí no, porque sí se puede hacer en una escala chiquita. Bueno, no puedo cambiar el mundo sola, pero si lo vamos haciendo entre varias personas, va cambiando. Lo que pasa es que, mira, dijiste esto de que la escala es chiquita y yo internamente me sonreí. En realidad me sonreí, pero fue más interna la sonrisa grande, porque yo siento que no es nada chiquito el metro cuadrado. Es verdad. Siento que es repotente cambiar el metro cuadrado. Me recontra convoca cambiar mi metro cuadrado, porque después ese metro cuadrado va a querer cambiar otro metro cuadrado. Mis hijas, yo no tengo dudas de que el día de mañana van a querer sembrar en este mundo desde un lugar de valores hermosos, no tengo dudas, pero no tengo dudas, y a mí eso me enciende, y la gente con la que laburamos vos y yo, en nuestras sesiones, en nuestros grupos, no tengo dudas de que esas personas cuando pueden sostenerse, pueden sostener en su metro cuadrado, y es algo que se replica, y cada vez es una cadena. Es mucho más potente eso para mí que no sé, un premio de oro en la revista Sazarasa, ¿no? Y al final es un cambio que puede verse como muy... como pequeño, pero al ser constante, al estar ocurriendo todos los días, bueno, deja caer, haz la prueba, ¿no? Pon un vaso debajo de la cañería cuando está goteando, a ver si en cuánto rato se llena el vaso, se llena. Lo que pasa es que tú no te diste ni cuenta, te pusiste a hacer otras cosas y el vaso estaba lleno, ¿no?
Pero si alguien quizás te ve tratando de llenar el vaso con una gotita, te va a decir, ¿qué estás haciendo? Qué ingenua, no lo vas a llenar nunca. Bueno, por eso, vuelvo a los juncos, ¿no? Por eso, qué Sí. importante el entorno donde estamos. Mirá que nosotras tenemos conversaciones desde el momento cero y compartimos valores y nos potenciamos además. Digo, qué Sí. importante tener entornos, vínculos, personas que te potencian y que esto que vos digas, a mí me pasó un montón con vos, o sea, como, che, qué loco que puedo ser tan yo que la Sí, otra persona, uno, me entiende, dos, me desafía a que pueda crecer siendo yo, y claro. además esto de que me quiere como soy, como que no le tengo ni que explicar, ¿no? Como que qué hermoso no tener que explicarme o no tener que guardarme partecitas porque la otra persona me va a querer como soy. Y ahí creo que esto del entorno, lo grupal, esto que convocás vos ahí en Soberana de mi Vida, o sea, que proponés, ¿no? En Soberana de mi Vida o en cualquier otro taller grupal donde podamos laburar. Por eso se vuelve tan potente, porque hay algo de los entornos y del Sí, grupo de del donde uno se ecosistema. respalda. Exacto, porque sabes que muchas veces pasa que cuando somos muy sensibles, sentimos que somos la oveja negra y en esa oveja negra sentimos que no encajamos. Sapo de otro pozo se dice acá, ya Claro, también se sí, dice, no, como que no se encajamos, no dice, encajamos, ¿viste? Somos los bichos raros. acá se dice poroto en paila marina. Me encanta. Me mataste. ¿Poroto en cuánto? En paila marina. Paila Marina. La Me la voy paila a tener marina que es un buscar plato esa. tradicional acá de puros mariscos. Entonces, como que un poroto ahí, como que nada que Ok, ver. no tiene nada que ver. Poroto en paila marina. Ok, voy a tener que probar ese plato cuando vaya a Chile ahora. Y, ay, me encanta, me Qué encanta. rico que se come allá. Buah, Bueno, otro tema. amiga, totalmente mutuo eso que tú dices también para mí somos testigos ambas de cómo hemos crecido acompañándonos y Mm, y al acompañar a otras personas también, de cómo pueden crecer en un contexto seguro y en un contexto adecuado. Es como cualquier especie necesita su propio ecosistema. total. Total. ¿Y cómo es que cuando uno empieza a mover las fichas internas, esto es clave, cuando uno empieza a mover las fichas internas, a veces hay personajes del ecosistema propio que no resuenan más? Y uno toma decisiones, o el otro toma decisiones, no importa, como se mueven fichas, Pero se ajusta al ecosistema, o sea, pero lo se vamos ajusta. ajustando. Y no se Sí, ajusta porque se adapte, sino porque uno elige qué total, ecosistema le hace sentir más viva. Y sí. Y para eso hay que conectar con el sentir y volvemos al inicio. Y bueno, vamos a tener que irlo dejando, amiga, porque, bueno, hay más mira, cosas. estamos para abrirnos un vino y seguirla. Lo que pasa es que nuestras conversaciones son así. Pero sí, me parece que hablar de eh, la sensibilidad me emociona, porque de verdad, a la Caro chiquita, que era muy sensible y que me acuerdo que le daba vergüenza a veces conectar con esa sensibilidad, hoy me veo y digo, wow, no solo no te da vergüenza la sensibilidad, sino como que es la bandera de tu fortaleza, porque es la que te permite darte el permiso de ser vulnerable, de llorar, de sentir, de todo lo que tenga que atravesar, de conectar, pero con la plenitud también absoluta, es Claro, lo que también me llevó a querer ser hoy herramienta para otras personas, ¿no? Y creo que a vos te pasa algo bastante parecido. total, pero también me parece que es súper importante como desmitificar esta idea de que ser sensible es lo mismo que ser intensa en el sentido de desbordarte como ¿No? constantemente. No, no se trata de, es todo lo contrario, es aprender a sostenerte, a contenerte, a que esa energía no se disperse, que Total. no te salgas constantemente de tu eje, sino que te mantengas ahí dentro de este movimiento que te lleva una y otra vez de vuelta a ti, sintiendo de todo. ¿No? Esa es la diferencia que yo quiero que quede muy clara, porque de repente da miedo. Y es como, ay, pero ¿cómo voy a sentir? Me voy a desbordar. Anda de a poquito, suena desarrollo próximo, pero de eso se trata, de aprender a sentir de nuevo, Total, para poder total. abrazar lo que somos. Y si nos da miedo a empezar a sentir de nuevo, buscar lugares de refugio. Buscar sostén, buscar Exacto. apoyo, buscar Busca entorno, espacio. buscar espacio. Sí, sí, Recontra total. sí, amiga. Bueno, amiga, me encanta que hablemos de esto. Gracias Hermoso. por Gracias a este vos ratito. por poner el micrófono y por nada. Siempre es un gusto abrir el corazón a estas charlas. Amiga, te quiero. Un beso. Te adoro y bueno, esperamos que les haya gustado este episodio, que les haya servido, que los nutra, que los inspire, que les den ganitas de darle espacio ahí a la sensibilidad,
de preguntarse a ver qué pasa con la sensibilidad, qué nos está pasando en nuestra vida con la sensibilidad y las emociones, y obviamente que, bueno, esto, dar espacio, dejar lugar. Sí, sí, y conversemos también, habilitemos estas conversaciones en otros espacios. Amiga, ¿dónde te encuentran? ¿En Instagram o en dónde te pilla la gente? Bueno, yo vivo en... Me pueden encontrar, mi cuenta de Instagram es Caro Munoz Agopian. @Caro Munoz Agopian. Igual lo ponemos acá en el texto, lo escribimos todo. Bueno, sí, lo ponemos poner abajo, pero para que lo puedan buscar y te puedan encontrar. Sí, encontrar. me pueden buscar en Caro Munoz Agopian y a vos te van a encontrar en... Psicoterapia.altamente sensible. Así que mucha sensibilidad aquí. Mucha sensibilidad y mucho corazón puesto, que eso no es poco. Así que bueno, gracias y gracias a los que están escuchando del otro lado. Nos va a encantar leer sus comentarios a los que tengan ganas de dejarlos. Sí. Y bueno, tendremos que hacer encuentro otro, quien dice. Bueno, ¿por qué no? Porque no, este nos quedó como corto. Sí, gracias, hermosa. Gracias. Un beso. Cariño a todos. Besote. Chau, chau. Chau, chau.